Ahora volvemos a la segunda parte de la clase de hoy, que es la 12ª clase de síntesis del Antiguo Testamento. Y en la página 63, la vida y el ministerio de Elías. Lo vamos a ver muy resumido. Y luego la vida y el ministerio de Elías. Hay 10 asuntos aquí en la vida y el ministerio de Elías que vamos a ver, como dije, rápidamente. Primero es Elías y el rey Acab. Elías y el rey Acab. Estamos volviendo a Primer Reyes ahora para arrancar con esto en el capítulo 17. Él anunció 3 años y medio de sequía en el capítulo 17, verso 1. Y esto nos lleva al capítulo 18, donde hizo el desafío a los profetas de Baal en el monte Carmelo. Increíble esa confrontación con ellos. Hay alguna cosa que sucedieron allí cuando comenzaron los profetas de Baal a hacer sus cosas. Capítulo 18, verso 26. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, hay que despertarle. Tiene algún trabajo, se puede traducir, está yendo al baño, en hebreo. Entonces, tremendo lo que está haciendo acá. Verso 28, ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lanceta conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y luego él arregla el altar, cava una zanja, moja todo por completo. Y verso 36, la simple oración. 18:36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, la piedra y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron. Y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. 450 profetas. Bueno, esto nos lleva a la segunda parte, los cuervos en Kerit. Era llamativo que cuando, capítulo 19, verso 1, cuando Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos.
Ahora, esto me llama la atención. Acaba de matar a 450 profetas, ejecutando así el juicio santo de Dios sobre estos falsos profetas paganos. Y esta mujer le amenaza. Verso 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cómo es que pudo ir, digamos, de la montaña figurativamente a un valle tan profundo? Enseguida. Hay algo acá en este relato que es llamativo y pasa muchas veces, y yo lo he dicho muchas veces a amigos pastores míos, después de momentos de ver a Dios obrar en maneras especiales en nuestras vidas y en la vida de la familia de la iglesia, después de unas tremendas reuniones, aún, por ejemplo, en la iglesia, es común llegar al lunes o martes, después del domingo, y experimentar un bajón físico, emocional y muchas veces espiritual. Y esto es normal, porque uno está en la cumbre física, emocional, espiritualmente, está ahí bien. Y hay una reacción tanto en el cuerpo como en la emoción donde uno baja y, ¿qué me pasa? Se dice que muchos pastores escriben su carta de renuncia de su iglesia los lunes, ¿no? Y el tema es en nuestras vidas, no sucede solamente con pastores, pero sucede con todos nosotros de entender que hay una reacción física, emocional, espiritual muchas veces después de momentos altos, de experiencias hermosas. Hay que anticiparlo. Estando precavido es la mejor manera de enfrentar esto, de entender, ok, esto es normal. Porque si no, hacemos como Elías, vamos corriendo y mejor matarme, Dios. Y yo pienso, bueno, si pensás así, ¿por qué no te quedaste para que Isabel lo hiciera? No, pero el asunto es que muchas veces no pensamos bien en esos momentos y es peor momento para tomar una decisión importante cuando uno está en esa situación. Entonces, después de cumbre, recuerden, habrá un bajón. Este domingo que viene estamos por tener en nuestra iglesia el aniversario número 35 años. Y anticipo muchas bendiciones como resultado del tiempo y en el tiempo juntos, pero también anticipo el lunes o el martes que viene un ¡pum! ¿No? Entonces, de anticiparlo, no es que queremos vivir nuestras vidas como un sube y baja o como en una montaña rusa. Eso tampoco es saludable. Tenemos suficientes hermanos en nuestras iglesias que viven de esa manera. Hoy estoy bien, mañana, hoy bien, escucho a los audios que hermanas envían al grupo de hermanas en nuestra iglesia. Y hay una hermana en particular que es una hermana mayor que sufre a menudo de depresión. Cuando ella está bien, manda y relata un versículo y estamos aquí en nuestro tiempo devocional, todo bien, todo chocho, pero otro día, oh hermanas, oren por mí, estoy muy mal hoy. Entonces,
Ok, hay personas, así entiendo, pero lo mejor es buscar en el Señor nuestra fuerza, nuestra esperanza, siempre necesitando de su gracia y buscar una estabilidad emocional, espiritual y no sube y baja como algunos ocurre. Pero de nuevo, después de una cumbre, viene un valle. Que entiendan y que sigamos adelante. Los cuervos en Kerit, él fue alimentado por ellos. Dice 1 Reyes 17, 2 a 7. A ver. Ok. Es que pasamos por alto. Yo llegué a lo que era el desafío en el capítulo 17 era esto de ser alimentado por los cuervos de Kerit. También en capítulo 17, él con la viuda de Sarepta, de que le alimentó en forma sobrenatural mediante una viuda y luego resucitó al hijo de la viuda. Y es llamativo que Jesús nombró a ella y también nombró al que fue resucitado por Eliseo en el Nuevo Testamento para marcar que el Evangelio es para todos, no solamente para los judíos. Luego vemos a Elías y un hombre temeroso de Dios llamado Abdías, también en el capítulo 17. Era un creyente que adoraba a Dios en secreto y había ayudado a 100 profetas y con gran resistencia y temor preparó un encuentro entre Elías y Acab. Él estaba en la corte de Acab como consejero, pero un verdadero adorador de Dios. Y luego, en el capítulo 18, esto de Elías y el pueblo de Israel, reprendió y desafió a Israel en el monte Carmelo. Y también Elías, número 6, y los profetas de Baal, que eran incapaces de hacer lo que su Dios respondiera con fuego y ordenó que lo mataran por su paganismo. En el capítulo 19, Elías, Pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Una sí, vuelta escuché así un comentario, pero la verdad nunca lo investigué. ok. Y ahora que está tocando el tema, por ahí usted que tiene más conocimiento. Los cuervos en Kerit, ¿eran cuervos? Ujú. ¿Eran pájaros cuervos? Porque había escuchado algo como que eran comerciantes árabes, una cosa así que eran llamados de esa manera. Pero la verdad nunca lo investigué. Sí lo había escuchado, varias veces lo escuché en distintos, pero nunca sinceramente me senté a, a buscarlo eh, del original ni nada por el estilo. Por ahí usted, Yo nunca he escuchado eso. Ahora vamos a mirar a los que están en la clase de griego. Yo les mandé esa app que es un interlineal. ¿Se acuerdan? Entonces vamos allí rápidamente. Esto sería 1 Reyes 17, verso 4. La palabra cuervos. El significado del término hebreo es cuervo. Si fueran
comerciantes árabes, yo creo que hubiera dicho eso, ¿no? Porque la palabra nunca fue escrita para esconder por medio de un código algo que no era. Por ejemplo, fíjense cuando José fue llevado cautivo a Egipto, dice por ismaelitas y madianitas, eran mismo grupo, usaban los dos nombres, pero eran aquellos que pasaban por ahí como comerciantes y le vendieron a él como esclavo. Entonces, de entender que voy a decir algo por ahí, esto está fuera de lugar, pero es algo que a veces es como predicadores para presentar algo nuevo, para mostrarse, qué sé yo. Entonces indagan. Ah, puede ser que significara eso, entonces lo voy a predicar y como así ha dicho Jehová, cuando, ¿de dónde vino eso? Y resulta que muchas veces uno escucha a un predicador decir algo, luego lo predica. Y alguien le escucha a él y lo predica. Y otro le escucha y lo predica. Y nadie sabe de dónde salió eso, pero lo escuchó y suena lindo. Entonces lo voy a predicar. ¿Me explico? Y entonces no quiero señalar o ridiculizar a alguien, pero cuando dice cuervos, luego dice que un ángel le traía comida, es un ángel. Um, Creo que debemos dejar que el texto diga lo que quiero decir. ¿Me explico, Sí, hermana? Pastor, gracias. Sí, sí. A veces uno pregunto porque Entiendo. por ahí el conocimiento es mayor en usted y bueno, estas dudas a veces mejor Sí. sacárselas que quedárselas. Ajá. Y hay cosas que a través de los años yo he escuchado y por ahí lo he repetido, pero luego realmente el texto dice eso. Y te fuerza a indagar, a ver, y no decía eso. Sonaba lindo lo que dijo el predicador, pero nada que ver con lo que era, lo que dice el texto. Entonces tengamos cuidado con eso. Y bueno, examinar y preguntar como hiciste, hermana, porque como decís, es como uno escucha y es realmente así o no. Entonces, mejor aclararlo. Ok. De nuevo, Israel, Elías con el Señor Dios en el número 7, huyó de Israel para librarse de la venganza de Jezabel. Fue ministrado por un ángel. Un ángel le tocó, le dijo, levántate y come. Él miró aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y luego escuchó la voz suave de Dios en una cueva. Nos enseña aquí, muchas veces cuando uno está agotado, como estaba Elías, fíjense cómo hubiera sido esa confrontación con los 450 profetas en el monte de Carmelo, y luego de matarlos, y luego de huir, cómo debería haber sido físicamente, pero agotado. ¿Qué era lo mejor que pudiera hacer? Descansar. Y es lo que Dios le hizo hacer, era descansar. Luego encontramos a Elías con el profeta Eliseo. Capítulo 19, fue llamado Eliseo, él llamó a Eliseo a ser sus discípulos, el que seguía, y luego preparó a Eliseo para un servicio especial en 2 Reyes 2, versículos 1 a 10. Esto ya en 2 Reyes, vemos a Elías y Ocosías del reino del norte. Ocosías,
capítulo 1, el segundo Reyes, predijo que el impío Ocosías moriría de una caída, pidió que descendiera fuego del cielo para consumir 2 compañías de soldados enviados para arrestarle y perdonó a una compañía dirigida por un capitán que rogó por misericordia. Y luego Elías y el carro de fuego. ¿Cómo subió al cielo? ¿En un carro de fuego o un torbellino? Miren al texto, capítulo 2, versículo 11. Aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego, debe ser un Renault, con caballo de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino o un Torino también, Renault, ¿verdad? Okay. Rápidamente veamos la vida y el ministerio de Eliseo en la siguiente página. Inmediatamente después de que su mentor Elías subió al cielo, entonces él partió las aguas del Jordán como Elías había hecho un rato antes. Vemos la burla, bueno, antes de eso, purificó las aguas en Jericó. Y luego versículo 23 a 25 de Segundo Reyes 2 hizo o juzgó a unos jóvenes que se burlaban de él en Betel. Calvo, sube, evidentemente era calvo, pelado, y burlándose, bueno, sube como hizo Elías al cielo, sube, pelado. Tenía un amigo pastor que también era pelado, no porque se afectaba, sino porque era así. Y él me contó que Dios le dio a uno cerebro y a otro pelo. Y no sé si dónde encontraba eso en la Biblia, pero bueno. Número 4, hizo que se llenaran de agua unos estanques vacíos, varios milagros aquí. Y también hizo que se llenaran de aceite unos envases vacíos para ayudar a la viuda, una viuda, esposa de un profeta fallecido. Resucitó al hijo de la mujer de Sunem, capítulo 4. Y también purificó una olla de guisado envenenado en Gilgal. Todo esto en el capítulo 4 todavía alimentó a 100 hombres en forma sobrenatural, aumentando 20 panes y un saco de trigo. Y luego en la primera parte del capítulo 5, el relato de cómo sanó a Naamán, el sirio de la lepra. Y como Naamán quería darle una dádiva, un regalo de plata, y él lo rehusó, su siervo fue y dijo, no, 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 hay que darle algo porque vinieron y mintió. Y le dieron. Entonces esto, él predijo la lepra de Giesi
como juicio. En el capítulo 6 recuperó una hacha que se había caído al Jordán. Y luego reveló los planes de guerra, los planes secretos de Siria a Israel. Se enojó el rey y dijo, ¿quién es el espía entre nosotros que está revelando los planes? Porque cada vez que iba no encontraba a los israelitas. Y dijeron, es Eliseo, el profeta. Número 13, oró para que su criado pudiera ver al ejército invisible de Dios. Y luego ese mismo ejército sirio quedó ciego de manera milagrosa de parte de Dios. Sitiaron luego, tiempo después, a Samaria los sirios y hubo tremendo hambre como resultado y él prometió que no moriría de hambre. Y tal cual fue. Los leprosos fueron al campo, al campamento de ellos y encontraron que habían huido, todo atemorizados, dejando todo atrás. Luego predijo la muerte de Ben-Hadad de Siria y el reinado de Hazael en el capítulo 8. Y también predijo 3 victorias de Israel sobre Siria en el capítulo 13. Y por último, resucitó a un hombre muerto tiempo después que él mismo había fallecido. Murió Eliseo y le sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto, los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Tremendo. Y ahí está lo último de Eliseo. Ok, vamos a parar aquí. Hoy es el 27, ¿verdad? Y la semana que viene arrancamos con los profetas de la etapa del reino dividido. Sin embargo, tenemos una prueba. Ahora voy a cortar la grabación.